tras la pista de los fósiles. Durante largo tiempo, los fósiles produjeron tanta fascinación como desconcierto. ¿Qué pensar de conchas marinas que se hallaban en la cima de una montaña? ¿O huesos de dimensiones inusitadas que aparecían a veces bajo tierra? Hoy sabemos que estos fósiles son los restos o moldes naturales de organismos que vivieron hace millones de años y que, tras un proceso de enterramiento o infiltración, se han conservado en los sedimentos geológicos. Pero en el pasado, a falta de los conocimientos de la paleontología moderna, se elaboraron las más diversas teorías para explicar la naturaleza y el origen de estos seres petrificados. Las referencias más remotas a estos hallazgos se encuentran en los autores grecorromanos. Suelen ser alusiones a la presencia de conchas y otros organismos marinos en tierra, en algunos casos de sus huellas o moldes y en otros de su presencia petrificados o en el interior de piedras, pero tampoco faltan las referencias a huesos fósiles, básicamente osamentas de gran tamaño. Aristóteles desarrolló en este aspecto una explicación que obtendría gran fortuna. En su opinión, los fósiles habían sido formados por la acción de algún fluido terrestre que petrificaba por contacto o por alguna vía plástica, es decir, una fuerza moldeadora desconocida. Esta tesis aristotélica se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media. Se pensaba que cierto tipo de fósiles eran los restos de animales acuáticos que se habían transformado en piedras a causa de las exhalaciones vaporosas de una fuerza mineralizante. Otros autores medievales sostenían, en cambio, que los vegetales fósiles eran producto de la influencia de los astros. Al mismo tiempo se difundió una interpretación basada en la Biblia, según la cual las conchas marinas localizadas en las cumbres de las montañas habían quedado allí tras la retirada de las aguas del diluvio universal. En el Renacimiento, el interés por los objetos singulares y curiosos, entre ellos los fósiles, fue en aumento. En edificios religiosos y civiles como iglesias, monasterios y ayuntamientos se exponían huesos fósiles de gran tamaño que a veces se identificaban con supuestos gigantes o bien con dragones. Los eruditos, por su parte, recogían fósiles para sus cámaras de las maravillas o gabinetes de curiosidades, un antecedente de los museos actuales. Existían incluso instrucciones para recoger y colocar con orden en los gabinetes y museos las colecciones de petrificaciones, minerales, animales disecados o monstruosidades. En un libro publicado en 1565, el naturalista alemán Konrad Gessner dispuso una serie de ilustraciones de fósiles, término en el que se incluían no solo los restos animales y plantas, sino también hachas de sílex, minerales, cristales e incluso objetos arqueológicos como brazaletes y anillos. Los estudiosos seguían explicando el origen de los fósiles a partir de la tradición grecorromana. Sostenían que eran el resultado de movimientos tumultuosos de las exhalaciones procedentes del interior de la Tierra, como los terremotos. También se especuló sobre un posible origen a partir de gérmenes o semillas. Estas procederían de vapores húmedos que se elevaban del mar y, arrastradas por la lluvia, se depositarían en la tierra donde formarían los fósiles. Otros consideraban que los fósiles eran producto de juegos de la naturaleza, que producía por casualidad formas parecidas a conchas u otros seres vivos. Sin embargo, desde finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, la interpretación predominante fue la derivada de la Biblia. Numerosos eruditos trataron de demostrar que las irregularidades de la corteza terrestre y la presencia de fósiles marinos lejos del mar o en las cumbres de las montañas eran producto del diluvio universal relatado en el Génesis. A inicios del siglo XVIII, un médico suizo, J.J. Schweitzer, presentó un conjunto de fósiles como los restos de una víctima humana del diluvio, aunque en realidad pertenecían a un anfibio fósil. La teoría del diluvio partía del supuesto de que Dios había creado en un periodo de 6 días todas las especies animales y que éstas habían permanecido inmutables a lo largo del tiempo, aunque hubiera que suponer que todas se salvaron del diluvio gracias al arca de Noé. Sin embargo, esta idea resultaba problemática a la vista de los numerosos fósiles, tanto de moluscos como de mamíferos gigantescos, que no se podían relacionar con especies existentes. Por ello, en la época de la Ilustración, algunos científicos empezaron a plantearse que esos fósiles correspondían a especies extinguidas hacía tiempo. Un hallazgo
contribuiría decisivamente a confirmar esta hipótesis, el del esqueleto de un animal prehistórico localizado cerca de Buenos Aires y enviado en 1788 a Madrid. Una vez reconstruido, se vio que originalmente se trataba de una especie de perezoso gigante totalmente desconocida a la que se llamó Megatherium americanum. Un sabio francés, Cuvier, hizo un estudio anatómico del megaterio y de otros fósiles parecidos, que comparó con especies vivas de elefantes y en 1796 publicó una memoria sobre las especies vivas y fósiles de elefantes en la que por primera vez demostraba la realidad de las especies fósiles extinguidas. Cuvier creía que a lo largo del tiempo se habían sucedido grandes cataclismos geológicos que habían exterminado a la fauna existente en cada momento, de la que los fósiles eran las únicas pruebas. Su concepción catastrofista estaba aún lejos de la teoría de la evolución tal como la desarrollaría Darwin, pero puede decirse que el sabio francés alumbró la paleontología, el estudio científico de los fósiles. La formación de fósiles es un fenómeno natural raro que requiere que se cumplan determinadas condiciones. Ante todo, al morir el organismo, su descomposición debe retrasarse. Por ejemplo, si flota un tiempo en el agua y luego se deposita en un fondo fangoso. Ello permite que se desarrolle el proceso de mineralización, una serie de intercambios químicos entre los huesos del animal y los sedimentos que lo cubren, a cuyo término los huesos son reemplazados por materia mineral, aunque conservando a su vez su forma original. Con el tiempo, las transformaciones de la superficie terrestre pueden desecar la zona en que quedó depositado el animal y la erosión hace emerger el fósil. Aunque los científicos actuales han localizado microfósiles de más de 3.000 millones de años, solo se hacen abundantes y visibles en la era paleozoica, hace 541 a 252 millones de años, gracias a la aparición de especies dotadas de corazas y esqueletos aptos para la fosilización, y luego en la era mesozoica hace 252 a 66 millones de años, a la que pertenecen los fósiles de dinosaurios. El interés por los fósiles se remonta a las primeras etapas de la humanidad. En cuevas y yacimientos prehistóricos se han encontrado conchas fósiles, algunas perforadas, que seguramente fueron usadas como colgantes. En otras ocasiones, los fósiles están incrustados sobre cráneos o grabados en instrumentos como hachas. Los fósiles eran considerados no solo como objetos singulares y atractivos, sino también como poseedores de poderes mágicos. Con el tiempo surgieron curiosas interpretaciones. Por ejemplo, los fósiles de amonites, un molusco con forma de espiral, tomaron el nombre de cuerno de Amón por su semejanza con el dios egipcio que se representaba como un carnero. En la Edad Media se los conocía como piedra serpiente. Más adelante, las piedras con formas sorprendentes, algunas de ellas semejantes a plantas y animales, denominadas piedras figuradas, atrajeron el interés de eruditos y coleccionistas. El hallazgo de enormes huesos en estado fósil, generalmente restos de proboscídeos relacionados con los elefantes actuales y cetáceos, mamíferos marinos, han sido fuente de continuas polémicas. En la antigüedad y durante la Edad Media se interpretó que correspondían a gigantes como los que se describían en la mitología clásica o en la Biblia. En el siglo XVI se inició un extenso debate que se prolongaría hasta finales del siglo XVIII, en el que se planteó que tales huesos podían pertenecer a hombres de gran estatura. Así lo sugerían los relatos de navegantes y viajeros que atravesaban el estrecho de Magallanes y que aseguraban haber contemplado a auténticos hombres gigantes, los patagones. Paralelamente, estos relatos se veían complementados por los hallazgos de enormes huesos petrificados que las leyendas indígenas de los pueblos de América Central y del Sur atribuían a una antigua raza de gigantes. Desde la antigüedad se menciona un tipo de fósiles relativamente comunes en terrenos del entorno mediterráneo. Plinio creía que eran lenguas petrificadas, glossopetrae, que habían caído del cielo durante un eclipse. Más tarde, otros consideraron que eran dientes de serpiente o dragón. En el siglo XVII, el danés Nicolaus Steno, médico de cabecera de Fernando II de Médicis, gran duque de Toscana, desarrolló una interpretación diferente de las glossopetras. En 1667 realizó la disección anatómica de la cabeza de un gran tiburón blanco recientemente cazado,
y reconoció que los dientes del ejemplar coincidían en su morfología con las petrificaciones llamadas glosopetras. Esta identificación le permitió generalizar y emitir su opinión acerca de la naturaleza orgánica de los fósiles. Además, Steno sostuvo que la antigüedad de los fósiles estaba en función de la capa de la Tierra en la que eran localizados, por lo que es considerado por muchos como el padre de la moderna estratigrafía. Durante el siglo XVIII, la discusión sobre la naturaleza de los fósiles y más concretamente sobre si el diluvio fue la causa de la deposición de fósiles marinos tuvo especial repercusión en España. El debate se polarizó entre dos teólogos ilustrados, Benito Jerónimo Feijó y José Torrubia. Para el primero, la inundación causada por el diluvio universal no explicaba el hallazgo de conchas, peces y plantas exóticas fósiles, ni el descubrimiento de grandes huesos en regiones donde no había animales de gran tamaño vivos, como los restos de elefantes descubiertos en Siberia. Torrubia, por su parte, publicó una obra, Aparato para la Historia Natural Española, en 1754, en la cual se opuso a Feijó y defendió la hipótesis diluviana de los fósiles y su origen orgánico. También defendió la existencia de gigantes, basándose en el hallazgo de grandes osamentas fósiles encontradas en los dominios coloniales españoles en América. Para responder a las críticas contra su teoría, Torrubia publicó en Roma en 1760 la Gigantología Spagnola Vendicata. En 1787 se halló cerca de Buenos Aires, territorio por entonces perteneciente a la corona española, un esqueleto casi completo de un animal de gran tamaño y totalmente desconocido. Los restos óseos se embalaron en cajas y se enviaron al Gabinete de Historia Natural de Madrid. Allí se montó el ejemplar y se grabaron 5 planchas con los dibujos y las descripciones de los huesos. Copias de estas planchas llegaron al Instituto de Francia, en París, donde pudo analizarlas Georges Cuvier, el principal especialista en esos momentos de anatomía comparada y paleontología de vertebrados. Cuvier realizó un examen anatómico basándose en las planchas y comparó el espécimen americano con restos de proboscídeos fósiles con dientes y con huesos de especies vivas de elefantes. De esta forma, en 1796, determinó que los huesos conservados en Madrid pertenecían a un mamífero del orden de los sedentados, como el armadillo, el perezoso o el oso hormiguero, pero de un género extinguido al que llamó Megatherium americanum. Gracias a los fósiles se reconstituyó por primera vez a un animal desaparecido.